Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. En esta ocasión voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Pues espero en Dios, mis hermanos, que cada uno de ustedes se disponga a escuchar, a estar atento al mensaje del Señor, a que siempre estemos abiertos de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, para que el mensaje se quede en nosotros, que lo compartamos y que no solamente lo compartamos, sino que hagamos lo que el Señor nos pide, porque muchas veces el mensaje lo escuchamos solamente, mas jamás nos volvemos a acordar de lo que el Señor nos quiso decir, de lo que el Señor nos quiso poner en nuestra mente en ese día, en ese momento, en ese instante, para que cada vez que nosotros le abramos el corazón a nuestro Señor, el Señor nos ayude en todo lo que nosotros le pedimos. El Señor siempre está atento a nosotros, pero a veces no ponemos nada de nuestra parte y es necesario, mis hermanos, que abramos el corazón. Voy a comenzar en este momento a leer el capítulo número 8 de San Mateo y lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará, pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno: vete, él se va, y si le digo a otro: ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió
a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a esas piaras de cerdos. Jesús les dijo: vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente, y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recordamos, hermanos, los evangelios, cada que leemos un evangelio, debemos de decir al terminar la lectura: gloria a ti, Señor Jesús, porque es palabra de Jesús. Estas fueron palabras que Él, cuando Él se dirigía a sus discípulos y a todos sus seguidores, eran palabras de Jesús mismo, hablando con el pueblo, diciéndoles que tuvieran una conversión hacia el Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús era un hombre, al igual que todos nosotros. Recordemos eso. Él sufrió todo igual que nosotros. Sufrió desprecios también. Si nos damos cuenta, aquí en esta piara de cerdos, cuando esos demonios le rogaron a Él para que les permitiera entrar en esos cerdos, ya que estos hombres endemoniados pues estaban cansados de tanto sufrimiento, los estaban atormentando diariamente, les tenía miedo la gente, ni siquiera se podían acercar a ellos. Y estos evangelios, mis hermanos, son de fe. Dependiendo de la fe de la gente, dependiendo de aquel que va a ser sanado, son las palabras que un orador haga por aquel que está enfermo, por aquel que está endemoniado, por aquel que necesita ser sacado de esa enfermedad. Si hay fe, si hay confianza en Dios, todo se puede realizar. Jesús se dedicaba a la oración, oraba mucho, le rogaba a Dios Todopoderoso continuara ayudándole. Y esto no era porque Jesús lo necesitara, Él podía hacerlo todo. Simplemente que nos trajo la enseñanza para que nosotros aprendiéramos de Él y que nos dirigiéramos al Padre en los momentos difíciles o dificultosos de la vida. Eso era lo que Jesús quería. Para todos nosotros es muy difícil a veces tener tanta fe, tanta confianza en Dios, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos una dificultad, una enfermedad que no podemos arrancarnos del cuerpo. Como pudimos escuchar también de este centurión, de este hombre que era un capitán, que tenía un hombre que estaba enfermo, estaba totalmente paralizado, y le pide a Jesús que lo sane. Y Jesús le dijo: está bien, yo iré a sanarlo. Pero fíjese la fe de este hombre. ¿Qué es la contestación de este hombre hacia Jesús? Que no necesita ir, que con solamente sus palabras que él mencione, su enfermo se curará. Su enfermo va a salir de todas esas enfermedades que él pudiera haber tenido por lo que haya sido. Porque en aquel entonces mucha gente quedaba enferma por su pecado. Si recordamos, en aquel entonces, antes de que Jesús llegara y hablara con esta gente, había mucha gente endemoniada, había mucha gente que estaba enferma, pero era por sus pecados. Aún Jesús no venía a redimir todos y cada uno de esos pecados. Sin embargo, la fe y la confianza que depositaban en Jesús muchos hombres y mujeres fue grandiosa. La suegra de Pedro, cuando estaba en esa cama, yo me imagino que estaba ardiendo en fiebre, porque se encontraba en esa cama.
Es imposible, hermanos, que cuando nosotros sentimos un dolor de cabeza, nos levantemos. A veces que estamos enfermos de una gripe, no podemos ir al trabajo, no podemos llevar a cabo todo lo que nos hemos dispuesto a llevar a cabo por la enfermedad que tanto nos agobia. Entonces es muy importante que nos acerquemos también a Dios. Dios nos puede ayudar, pero es la fe la que nos va a sacar adelante. No hay nada más que la fe. Después, estando allí en casa de la suegra de Pedro, le llevaron muchos enfermos que Jesús sanó, que Jesús les quitó todas sus enfermedades, les ayudó a muchos. Yo me imagino que de esos momentos Jesús sintió cansancio también humanamente, porque les pide a sus compañeros, a sus discípulos, que se alejen de allí un tiempo, porque yo me imagino que Jesús se cansó, como todos nosotros nos cansamos cuando terminamos nuestras tareas, cuando terminamos todos nuestros trabajos. Es importante que también nos alejemos para hacer oración, para acercarnos a Dios, para pedirle que nos siga fortaleciendo, para pedirle que nos dé la gracia, su espíritu, para poder llevar a cabo todas nuestras tareas. Porque es muy importante, hermanos, que nos acerquemos a Dios para pedírselo. Nosotros podemos, claro que sí, tenemos fuerza, tenemos el deseo, pero si no tenemos la ayuda de Dios, así tengamos el deseo de hacer lo que queramos hacer, no vamos a poder llevarlo a cabo. Es importante que nos acerquemos a la roca que es Jesús, que es la fuerza en lo que hagamos. No hay nada que sea imposible para Jesús. Recuerde lo que este centurión le pidió, que sanara a su enfermo, y Jesús lo sanó, le sacó su enfermedad. Entonces, la fe, mis hermanos, es muy importante y grandioso es aquel que cree en el Señor. Vamos a poder llevar tantas cosas a cabo si creemos y si tenemos nuestra confianza y fe en el Señor. Es la única manera. Fíjese, muchos pueblos por donde Jesús anduvo no quisieron aceptar su mensaje. Aquí mismo, solamente porque metió a esos demonios en los cerdos, esta gente se enojó. La gente de Gadara lo echaron de su pueblo. No quisieron que hiciera más prodigios entre ellos. Les importaron más los cerdos que los endemoniados, los cuales habían sido liberados de esos demonios. Les importó más la carne tal vez que iban a disfrutar de esos cerdos, porque obviamente que se los estaban engordando para comérselos, pero al haber sido tirados, yo me imagino que a un barranco donde se encontraba un lago, ¿verdad? Aquí nos dice el evangelio que, les voy a leer poquito, y se salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y ahí se ahogaron. Como les decía, mis hermanos, la gente de este pueblo prefería a esos cerdos que a estos endemoniados que habían sido liberados de esos demonios. Jesús quiere sanarnos, quiere que entremos nosotros en su corazón y le abramos la puerta nosotros a Él. En ese pueblo fue rechazado, como somos rechazados también nosotros cuando llevamos el mensaje de Dios a otras personas. También nos rechazan, tampoco les gusta la manera de nosotros de hablar. Y aún así, mis hermanos, con fe y confianza debemos de llevar el mensaje. No tenemos que parar de anunciar, de llevar la buena nueva del Señor. En el comienzo de este evangelio dice que Jesús bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Aquí dice que un leproso se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Este hombre, por eso les digo que la fe es muy importante. Como humanamente, yo me imagino que él había escuchado tal vez de Jesús solamente, que era un hombre que sanaba, pero tenía confianza que era por Dios que este hombre sanaba, que Jesús sanaba. Porque
Las palabras que le da aquí a Jesús, fíjese bien lo que le dice: un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Quiénes eran esos hombres para acercarse a Jesús? En realidad, los enfermos, los leprosos en especial, no podían acercarse al pueblo, no podían acercarse a una persona que estuviera limpia, que estuviera sana. No podían acercarse porque todo enfermo de aquel entonces tenía que traer una campanita, ir sonándola y diciendo que estaba enfermo, para que nadie se acercara a ellos. ¿Y quién era este para acercarse a Jesús y decirle: si tú quieres, puedes limpiarme? Sin embargo, Jesús dice: quiero, queda limpio. Fíjese la confianza de este leproso que se acerca a Jesús, y al instante quedó limpio. Sin embargo, no dejaba atrás nada de lo de la ley de Moisés. Le dice que vaya ante los sacerdotes para que lo revisen si en realidad ya quedó limpio, porque tenía que dar una declaración a ese hombre de qué manera había quedado limpio. Sin embargo, Jesús le había dicho que no dijera quién lo había sanado, ¿verdad? Y es lo primero que hacían todos los enfermos cuando eran sanados, de decir quién los había sanado. Y era de la manera que Jesús se daba a conocer, que era el Hijo de Dios. Sin embargo, muchos no creyeron en su mensaje. Muchos creían que eran demonios los que lo ayudaban a librar a aquella gente de otros demonios, ¿se imagina? Pero nuestro Señor siempre salía enfrente, nunca se echó atrás. Todo el tiempo tuvo palabras para callar a todos aquellos bocones que querían ponerlo a prueba. Y eso, mis hermanos, también lo vamos a aprender nosotros de Jesús. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.